Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy está con nosotros un amigo ya del programa, Agustín Benelli, escritor, poeta, educador. ¿Qué más? ¿Qué más se nos puede quedar? Bastantes cosas porque he sido artista plástico. Artista visual, exactamente. Antes de llegar definitivamente a la poesía, a la educación, bueno, también antes hacía educación universitaria, pero en otro. ¿Y cómo estás, Agustín? Muy bien. ¿Bien? Con hartos proyectos. Con hartos proyectos, lo que me imprime estar en alerta máxima. Entonces, duermo un poquito menos porque el inconsciente a uno le dice que tienes que preocuparte de muchos detalles. Entonces, pero estoy bien contento porque estoy haciendo algo que me hace bien. Sí, que te apasiona también, porque Claro. de hecho, por eso agradecemos mucho que hayas venido nuevamente al Pastel de Zanahoria, porque ya estuvimos conversando acerca de tu trayectoria, pero ahora vamos a hablar de proyectos súper específicos en los que estás trabajando, muy vinculados con lo tuyo, que es no solamente la poesía per se, sino que también la difusión y dar a conocer lo que se está haciendo desde la región del Biobío al mundo en cuanto a este género literario tan bonito. Lo primero, entendemos que octubre es un mes especial, muy movido, pero que comienza con una actividad en Artistas del Acero. Sí, el 2 de octubre a las 19 horas voy junto a la actriz Luz Párez Fuentes a estrenar en realidad un capítulo del libro Aquello que la lengua de Shakespeare nunca dijo. Ese libro tiene también un capítulo bastante grande, extenso, que se llama Escritos Apócrifos de Shakespeare, que tiene que verse más que nada sobre el amor de pareja, pero también está el tema de la desilusión, la separación, el distanciamiento. Y luego en el segundo capítulo aparece el texto Caín en el tedio de la tarde. Y luego de Caín en el tedio de la tarde aparece Regiones de la orfandad o de cómo destruir la máquina de negación. Y ahí se pone un poquito más actual, más en el contexto de este mundo con tanta problemática y se trata de responder un poco a la pregunta, o sea, cómo destruir esa máquina de negación de la vida, de la negación del gozo, de la alegría, de cómo destruir el odio, la crueldad. Entonces aparecen los personajes Ricardo y Ofelia en ese texto. En el tedio de la tarde, junto a este otro capítulo. O sea, son dos capítulos que hablan de lo mismo, solamente que hay un desenlace en la obra. Pero hay una diferencia en el libro con respecto a la obra, porque la obra finaliza con un llamado en realidad a los poetas. El libro es un llamado a los poetas, pero en la puesta en escena es un llamado a todo público así como el viento no deja de soplar en el desierto, a seguir siendo algo beneficioso, a pesar de que las circunstancias sean negativas, que como seres humanos nosotros no pensemos que no podemos endulzar las aguas del mar, porque es tan vasto el mar, pero tenemos que saber que esas aguas, si no llegan al mar, se muere el mar. Aunque nosotros no veamos evidencia de que el mar se pone dulce, pero sabemos que esas aguas lo mantienen. Entonces es lo mismo para nosotros seres humanos, que no podemos dejarnos derrotar por el caos, por el odio, por el rencor. Tenemos que sobreponernos y permitir y buscar que nuestro corazón haga que nazca un agua que tiemble, permitir que el oxígeno de peces, es decir, que nosotros podemos, con nuestra voluntad y decisión de nuestro querer, no dejarnos apagar o no dejarnos adentrar en una multitud que va como hacia un precipicio o hacia la destrucción. Oye,
Y esta idea, porque es primera vez que se hace este montaje, corrígeme si me equivoco. Sí, el texto es inédito y es la primera vez que lo vamos a presentar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? En cuanto al libro, la verdad es que comenzó como una propuesta escritural hace unos 5 años atrás, pero quedó ahí como en la oscuridad, y después lo saqué de esa oscuridad y lo empecé a trabajar bajo otras circunstancias. En el libro hay 2 poemas de prólogo, como prólogo, 2 poemas que dan paso entonces a los textos apócrifos de Shakespeare. Esto también tiene relación con mis viajes a Inglaterra. Y luego, sorprendentemente, me encontré que Lord Byron, un escritor romántico inglés, había escrito Caín, un misterio. Entonces me encontré con que había por lo menos el tema de Caín, pero también descubrí que en Hamlet, Claudio mata al papá de Hamlet, que también se llama Hamlet, y entonces está la misma idea de Caín y Abel, el hermano que mata al hermano, aunque Shakespeare nunca habla de Caín, no tengo antecedentes de que lo haga. Entonces, esta idea de la dramaturgia también, ¿no? La dramaturgia, en Oxford me regalaron un libro de Shakespeare con sus obras teatrales, entonces todas esas cosas que como que quedaron en mi inconsciente, y ahora yo planteo una tesis en ese libro, porque aquello que la lengua de Shakespeare nunca dijo, o sea, no son palabras menores, entonces, y no es por pretensión o soberbia, sino que yo estoy planteando y llevo al lector hacia una propuesta, invitar a los poetas del mundo a tomar como suyo un desafío de hacer ver a las autoridades que no hay educación poética, y por lo tanto, por un lado eso nos afecta a nosotros como poetas, porque no tenemos grandes audiencias, porque hay un público ignorante de que hay un precioso lugar donde pudieran ellos haber tenido una experiencia en el colegio, porque ahí es donde uno puede tener experiencia bonita, porque después ya uno no tiene tiempo, ya sobre todo en este mundo. Creo que lo conversamos en el programa anterior, y eso lo tengo muy presente porque es una cosa muy real. Entonces, tenemos a 2 personajes enfrentados a cómo salvar la crueldad y cómo destruir esta máquina de negación. Ese es como la síntesis de esos 2 capítulos de aquello que la lengua de Shakespeare nunca dijo. Es interesante que menciones también a Lord Byron, porque hay teorías, hay mucha teoría en torno a Shakespeare, a propósito que lo traes a colación, pero hay una que a mí me vuelve súper loca, que es que a propósito del ser o no ser, ¿no? Ni Lord Byron era lo que era, ni Shakespeare era lo que era, porque dicen que había ahí como casi una creación de Lord Byron, principalmente la figura de Shakespeare, o sea que Lord Byron estaría detrás de Shakespeare, que es una teoría súper loca que Umberto Eco le estudió bastante. El otro día viendo un documental de Umberto Eco y ella eso. A propósito de eso, en una parte Ofelia dice algo así como saber o no saber. Claro. Saber o no saber si eso es verdad. Suena loco. Porque en Hamlet es ser o no ser. Pero acá Ofelia dice saber o no saber. Entonces, claro, ella dice que no es tan importante, es una pregunta tan antigua, porque en realidad podemos saber, pero en realidad no querer cambiar o modificar esa realidad. Entonces, claro, es interesante lo que tú me comentas, o saca a relucir, porque Shakespeare está rodeado de mitos, ¿no? De que no escribió, que no existió. Ajá, o que era un colectivo. Claro. Se habla mucho acerca de eso, pero una cosa es innegable, que esos textos que existen son un reflejo de la tragedia del ser humano, de las emociones, de poesía, por supuesto.
Creo que la vez anterior no conversamos mucho acerca de esta arista tuya como dramaturgo. Ahí entre el teatro y la poesía hay una conexión también muy fuerte. Sí, sin duda. O sea, hay un montón de antecedentes. Shakespeare es uno de ellos. Y claro, yo antes de empezar a escribir poesía de forma sistemática, me había iniciado en el mundo de la dramaturgia, la dirección teatral. Entonces, cuando retomé estos textos, estaban en la oscuridad, los saqué, los desempolvé y empecé a modificarlo, a cambiar, a darle otra dirección. Me encontré con la realidad actual. Entonces, empecé a escribir un diálogo y empezó a crecer ese diálogo. Y tiene relación también con una entrevista que hice en un flashback, en el programa radial en el cual me acompaña la poeta Silvia Goldman, y invitamos a un poeta peruano. Y después invitamos a un poeta mexicano. Y ese poeta mexicano, en sus textos que leímos, había muchos diálogos. Y eso me llevó a mi antigua escritura dramatúrgica. Entonces yo dije, vaya, esto tiene sentido, lo voy a continuar. Y así nació este texto que vamos a representar, o habremos representado el 2 de octubre, pero que sin duda tenemos deseo con la persona que me acompaña, como Ofelia, a presentarlo en nuestros lugares, porque no requiere tanto infraestructura. Bueno, igual ha sido una lectura dramatizada, por lo tanto es más fácil, ¿no? Además que yo no podría memorizar mis propios textos, no tengo memoria, nunca la he tenido. Pero es interesante también la lectura dramatizada y se puede abrir también al mundo de los colegios y lo otro... Sí, es bueno para presentar exactamente, los colegios. Para llevarlo a los colegios. Y tiene música con la guitarra de Antonio Rivera Estrada. Excelente. Vamos a dejar eso pendiente y definitivamente súper atentos a si es que se puede ver de nuevo tanto en Aristas del Acero, que es un escenario que requiere más que nunca mucho apoyo en estos momentos, pero también si es que hay nuevas fechas, porque sabemos que hay más proyectos de Agustín Benelli, no es solo eso, sí. Hay viajes incluidos y este texto que tengo acá que lo vamos a analizar en el próximo bloque. No se para. ¿Puedo agregar una cosita muy cortita? Nosotros vamos a grabar en video en formato televisión. Y quizás alguien se interese, sí, lo vamos a proyectar en televisión. Puede ser. Ahí hay un proyecto también interesante. Sí. Ya, queremos saber más de Agustín, pero nos vamos a separar un minuto y regresamos con más Pastel de Zanahoria acá en Canal 9 Bio Bio Televisión. Gracias por acompañarnos, estamos de regreso en este Pastel de Zanahoria junto a Agustín Benelli. Agustín, llevar la poesía de la región del Biobío al mundo ha sido también uno de tus desafíos. ¿En qué estás con eso? La idea básica es el proyecto de educación poética, que tiene su originalidad, tiene su trayectoria aquí en la región del Biobío a partir de 2017. Continuamos trabajando con algunos colegios, hemos madurado el programa que se llama Oasis. Estamos trabajando también en una propuesta para la UNESCO que se llama Educación Poética, una propuesta para la UNESCO. En el fondo va a ser como un manifiesto, donde vamos a participar como 16 entre poetas, profesores, directores de colegio, porque tenemos el desafío de que el próximo año lo presentemos a la UNESCO en París. Estamos en conversaciones con el encargado de cultura de la embajada. Vamos a ver cómo fructifica eso. Pero el camino nuestro de la poesía también va de la mano de un festival, que se llama Festival Internacional de Poesía del Biobío, que el año pasado lo comenzamos a hacer fuera de Chile, en Londres, y ahora lo llevamos a Puerto Rico. O sea, a partir del 14 voy a estar en Puerto Rico con otros poetas también, para desde el 15 tener encuentros con estudiantes en unas escuelas, y luego el día siguiente, el 16, inauguramos el festival en la ciudad de Mayagüez. Luego vamos a irnos a Arecibo y luego vamos a cerrar en San Juan, en la capital de Puerto Rico. Pero también con la idea de mostrar que es necesario que el poeta cambie su horizonte mental, que lo expanda,
Pues si nos quedamos solamente en nuestra área puramente literaria, no podemos morir en ese ámbito y no vamos a lograr también cumplir con algo que es precioso, o sea, llevarle a los jóvenes algo que es muy positivo, ellos en todas sus áreas de la vida les va a servir. Entonces, que podemos cumplir una función, aparte de ser poetas, ser educadores y como conglomerado, como comunidad poética, hacer algo importante para la humanidad en este contexto tan dramático. Eso va a ser en Puerto Rico. Y eso, en el fondo, ustedes allá tienen encuentros con... Porque de acá de la zona, ¿viajas solamente tú o van más poetas? Acá viajo solamente yo, de Estados Unidos viaja una poeta y de México otra poeta, pero van a haber poetas de Puerto Rico, entonces nos vamos a reunir y son 3 sedes universitarias distintas que nos van a acoger, tanto en San Juan, Arecibo, Mayagüez. Entonces nuestro público va a ser público estudiantil principalmente. Y ellos van a escuchar poesía de acá de la región. Poesía de la región, pero también ellos van a conocer de nuestro proyecto. Yo también voy a tener un taller en una de las tardes porque una de las universidades se interesó en ver cómo es este programa OASI, o sea, cuál es la diferencia. Entonces, la idea también es invitar a través del Festival de Desarrollo con algunas ponencias pequeñas, cortas, explicando qué es el festival, qué es el proyecto de educación poética, por qué es importante y por qué debían ellos tomarlos también en Puerto Rico y hacerlo allá también. ¿Y esto está bajo la organización de quién? Bueno, el movimiento se llama Poetic Education for the World. Entonces, en ese movimiento hay poetas simpatizantes con este proyecto que trabajan. Y eso va a ser entonces en Puerto Rico a partir del 15 y vamos a cerrar el 18 de ese mes. Eso, después nos vas a tener que venir a contar cómo estuvo ese encuentro, de todas maneras, Mucho gusto. y junto con otros proyectos. Después me voy a Estados Unidos. Eso. Sí. También en la misma línea. Y más. Claro, porque bueno, según lo que me han contado en la embajada, porque esto lo hago en relación con la embajada de Chile en Washington, vamos a hacer la Fides de Seche en el 24 en la Biblioteca del Congreso. Ahí se haría esta Fides de Seche en el contexto del Festival Festival de Literatura Latinoamericana, que va a ser una cosa mucho más grande, que va a convocar a muchas embajadas de habla hispana, y nosotros vamos a tener ese día, en ese lugar, en nuestro espacio para mostrar y también para la lectura poética, porque aquí se unen ambas cosas, hay una alianza entre la poesía y la educación. Eso es lo que queremos. A propósito de educación, porque claro, pero quiero señalar que después vamos al otro día al Teatro de la Luna. En el Teatro de la Luna va a continuar el día 25. Ahí vamos a tener la asistencia y el apoyo del poeta Rey Berroa, un poeta dominicano, que nos permite estar en ese espacio también para tener otro público y ampliar. Va a haber una poeta de Boston, Daisy Vázquez, que también, además de poeta, es profesora en Harvard y nos va a acompañar, se va a agregar Maureen Allman, una poeta de Nueva York, en la ciudad de Washington, o sea, en realidad en el distrito de Columbia, el DC. Estaba pensando en estos encuentros maravillosos a los cuales tú vas a asistir. ¿Será posible en algún momento? Algo dijiste delante sobre educar audiencia, ¿no? Que ahí es donde tenemos todavía un talón de Aquiles, pero ¿sería posible en algún momento hacer un encuentro de esa naturaleza acá en la zona o nos falta todavía? Es que de alguna forma después va a venir, vamos a inaugurar el 5 en el Colegio República de Israel, el festival, presentando esta antología de 3 jóvenes de ese establecimiento. Me voy a mostrar, voy a aprovechar aquí de Poesía en el aula. Miguel Lira, Matías Lucero y Catalina Tapia. Ahí están los chiquillos, vamos a mostrar. Cuéntanos un poco acerca de este libro. Miguel Lira nunca había escrito poesía y yo lo tuve en un año con el programa OASI
y él no hizo nada, pero cuando me lo encontré de nuevo, al siguiente año, él empezó a escribir, y empezó a escribir bastante entretenido, y me llamó la atención. Acá se juntan tres vertientes distintas. Miguel es muy lúdico, Ajá. hay humor en su poesía, después Matías Lucero es más filosófico, y luego Catalina Tapia es más existencialista. Entonces hay tres vertientes distintas, tres voces diferentes. ¿Qué edad estamos hablando? Bueno, se egresa con 17 años. 7, claro. Claro, Adolescente. claro, todavía en la adolescencia, y eso es lo extraordinario. Y bueno, yo destaco a Miguel porque él nunca había escrito, y con el programa él lo hizo, y está en esa antología, ya ha participado en nuestras fiestas de Sechen, nos ha acompañado con lectura, también ha participado Carolina y también Matías. Voy a leer algo de Miguel, ¿te parece? A propósito de la experiencia de él y de su cercanía con la poesía, para que dimensionemos un poco. Ya nos dijo Agustín que no había escrito nunca poesía, y esto está acá en el Rosa Marchita, se llama. Muerto en el suelo, frío y desolado, con ojos perdidos mirando el techo, buscando al sol una luz, una respuesta. Rosa que me mira, ¿por qué me aborrece? Hermoso. Hermoso. Un joven de 17 años que no había escrito nunca. Que tiene Sí. una gran cantidad de poemas. Sí. Estamos acá revisando. Extraordinario. Eso son las cosas que a mí me emocionan. Y eso también da fuerza para continuar y saber que tantos jóvenes y generaciones ahora ya adultas pudieron haber tenido desarrollada la sensibilidad poética, y le habría servido mucho en su vida con sus hijos, con sus parejas, la capacidad de comunicarse mejor, menos peleas, porque la comunicación disuelve muchos conflictos. Pero mira lo que estás diciendo. O sea, la poesía puede lograr eso ¿Sí? en una persona. O sea, Y también puede ser terapia para algunas personas también. Puede ayudar mucho, aunque no sea un elemento terapéutico en sí, pero permite y ayuda mucho. Ajá. y este libro es una... O sea, ¿se puede adquirir, se puede tener, o es más difícil? La verdad es que está hecho para ser entregado en bibliotecas, porque este es un proyecto bondad. Un gobierno regional. Entonces, nuestra propuesta era regalarlo a esas instituciones, tal vez personas que son directores de reparticiones, porque la idea es dar a conocer la profundidad a la cual se puede llegar con la poesía. Exacto. Previo todo un estudio, un taller, que es lo que tú en el fondo también estás trabajando con ellos. No son talleres. Nosotros llegamos y intervenimos todo el ramo de lenguaje, con alianza con el profesor de lenguaje, y lo que nuestro programa enseña es que el único camino verdadero para guiar a los jóvenes es el camino de la experiencia del poeta. Porque si yo le coloco academia, qué aburrido. Desastre, claro. No quiero, no me gusta. Exacto. Pero si yo le entrego la posibilidad de que el chico se exprese, que se vincule con la tradición poética, pero además le digo, escribe tú puedes, tú tienes la inteligencia para hacerlo. Yo empecé de la nada, o sea, a mí nadie me enseñó cómo escribir poesía, entonces es una búsqueda interna. Claro, sirve mucho leer otros poetas, porque ahí uno abrevia el camino de muchas cosas. Pero uno descubre la poesía, nadie se la puede enseñar, es un descubrimiento personal, porque es un entrelazar cosas de la vida de cada individuo que luego van a aparecer en el texto. Entonces eso nadie me lo puede mostrar. Me puede mostrar los textos de otros, qué sé yo, de nuestros famosos Gabriela Mistral, Neruda. Me da una idea. Quizá alguien dirá, mira, no uses tanto gerundio como Pablo Neruda, usa menos, qué sé yo, pero cada uno al final es un trabajo personal, y aquí se descubre el carácter de las personas, si tienen carácter o no lo tienen.
porque uno nace con temperamento, pero ¿cómo yo gobierno mi temperamento? Es que haciendo crecer mi carácter. Entonces, una de las cosas bien interesantes del carácter es perseverancia. La perseverancia no nace con perseverancia, nadie nace con perseverancia. Es algo que uno fortalece y vigoriza. Entonces, para escribir hay que ser perseverante. Y en la vida hay que ser perseverante en lo que tú elijas un camino. Hay que ser perseverante. Entonces, es una enseñanza que deja la escritura. Exacto. Es un buen camino, sobre todo a esta edad. Por eso es tan valioso, Agustín, lo que tú estás haciendo. Y, por supuesto, tienes todas las puertas, las ventanas de este pastel de zanahoria, el horno, todo para que vengas y nos cuentes en qué estás trabajando. Felicitarte también por el proyecto más vinculado con el teatro. Y nada, pues, algo más que se nos esté quedando porque ya nos pilló el tiempo. Bueno, yo cuando regrese, el 5 de abril se inaugura, decía, el festival que se va a hacer en 3 sedes. En el Artista del Acero inauguramos, luego vamos a la Sala de Arte Escénica Cheguayante y luego vamos a cerrar en la Corporación Pencopolitana. Ahí en San Martín. En San Martín, la esquina con Oncol. Una de las cono, siempre se ve un golmo, ¿cierto? Ya, súper bien. Agustín Benelli, escritor, poeta, dramaturgo, etcétera, etcétera, amigo del pastel de zanahoria, gracias por venir al programa. Gracias a ti. Y te va a ir súper bien. Gracias. Nos reencontramos la próxima semana acá en Canal 9 Bio Televisión en un nuevo pastel de zanahoria. Que estén muy bien. Chao, chao. Canal 9 Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria